Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras la gracia me excita por elevarme a la esfera, más me abate a lo profundo el peso de mis miserias. La virtud y la costumbre en el corazón pelean, y el corazón agoniza en tanto que lidian ellas. Y aunque es la virtud tan fuerte, temo que tal vez la venzan, que es muy grande la costumbre y está la virtud muy tierna. Estos son los versos de un romance que escribió Sor Juana Inés de la Cruz en sus últimos años. En ellos muestra el que podría haber sido el conflicto interior más importante que tuvo hacia el final de su vida, el de prepararse para una muerte digna de una religiosa, el de tener una buena muerte. Para conseguirlo, y como lo dice en este poema, Sor Juana luchaba contra la fuerza de la costumbre, que es la que la alejaba de esa virtud. ¿A qué costumbre se refería? Sigue su romance. De mí misma soy verdugo, y soy cárcel de mí misma. ¿Quién vio que pena y penante una propia cosa sean? Hago disgusto a lo mismo que más agradar quisiera, y el disgusto que doy en mí resulta la pena. Amo a Dios y siento en Dios, y hace mi voluntad mesma, de lo que es alivio, cruz, del mismo puerto, tormenta. ¿Qué atormentaba a Sor Juana? Las alabanzas que recibía por su genio y talento las comparaba en este tiempo con las puntas de una lanza. Los elogios, temía, podrían conducirla a la soberbia. Su costumbre era su afición por las letras. En febrero de 1693, la religiosa Jerónima, que había sido una personalidad tan activa y tan presente en la vida pública dentro y fuera de la Ciudad de México, suspendió sus estudios y su actividad literaria. Se apartó del mundo. Vendió sus libros, dejó de escribir, se deshizo de sus otros bienes materiales. Y 2 años después, en abril de 1695, Sor Juana Inés de la Cruz murió a la edad de 43 años, víctima de una epidemia que azotó el convento de San Jerónimo. Altas fiebres, escalofríos, dolor de cabeza, probablemente fue tifus. La posible causa de este radical giro al final de la vida del Fénix de América ha dividido a sus biógrafos y especialistas, los llamados sorjuanistas. Durante los siglos XVIII y XIX, se sostuvo que este alejamiento de la vida pública fue una decisión propia de la Jerónima, orientada por su profunda convicción y observancia religiosa. Sin embargo, al final de ese siglo XIX, algunos comenzaron a dudar sobre el hecho de que haya sido una decisión propia y pensaron que tal vez Sor Juana habría sido reprimida, forzada a hacer estas renuncias. ¿Cómo sería posible que después de toda una vida consagrada a las letras y al conocimiento, de pronto lo cortara todo de tajo? ¿Cómo es posible que Sor Juana renunciara a ser ella misma, aquella que lo había sido tan exitosamente? El filólogo José Pascual Bouchot, por ejemplo, dijo que había triunfado en contra de ella una temible, aunque imprecisa, conjura eclesiástica que la obligó a renunciar a su precoz y sostenida voluntad de dedicar su vida al estudio de las letras humanas. En este episodio de Históricas echaremos un vistazo a esos últimos años de la vida de la llamada décima musa y su enigmática decisión final. Nos acompañaremos en esta ocasión por Gisela von Bebeser, quien en su libro Sor Juana ante la muerte explora y analiza las fuentes disponibles que nos permiten, si no tener las certezas, al menos sí contar con herramientas para aproximarnos al pensamiento y circunstancia de Sor Juana, a sus posibles motivaciones, a sus preocupaciones, a sus referencias. Sobre todo, Gisela nos devuelve a su tiempo, a su mundo, tan lejano al nuestro. Y es que, de acuerdo con ella, la decisión final de Sor Juana, hecha plenamente bajo el propio gobierno de su vida, fue la de prepararse para lo que en la época se conocía como una buena muerte, es decir, para ganar el cielo y evadir el infierno. Bienvenidas y bienvenidos a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este episodio abordaremos la decisión de Sor Juana Inés de la Cruz de prepararse para lo que en la época era conocida como una buena muerte.
Bajo la coordinación de la historiadora Gisela von Boveser, nos sumergiremos en el tiempo y circunstancia de Sor Juana. Queremos comprender cómo y por qué una mujer que había conseguido tanto reconocimiento y prestigio a través de las letras y el conocimiento, lo dejó todo y se retiró de la vida pública. Comenzamos con este nuevo episodio. Entréme religiosa porque, aunque conocía que tenía el estado de cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto, como el fin más importante, se dieron y sujetaron la cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Para entender a Sor Juana hay que partir del hecho de que fue una católica ortodoxa, temerosa de su destino después de su muerte en el más allá. Como para todas las personas de su tiempo, y como lo menciona en la cita anterior, que proviene de la famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz y de la que hablaremos más adelante, lo más importante para ella fue salvar su alma, razón por la cual se convirtió en monja a los 16 años. Para las mujeres de la élite en su época, las opciones para estos fines eran limitadas, casarse o entrar a un convento. Y como Sor Juana misma dijo, ninguna de las dos le resultaba ideal. Ella soñaba con vivir sola, rodeada únicamente de libros y teniendo la posibilidad de dedicarse enteramente al estudio. Pero como la soltería no era bien vista y se consideraba inapropiada para una mujer decente, dice que personas doctas la convencieron de que su idea de permanecer soltera era tentación del diablo y de que lo conveniente para ella era el estado de religiosa. No se trataba solo del qué dirán, como ella misma lo explica, sino también de la preocupación por salvar su alma. Es importante comprender en qué contexto es que Sor Juana expuso esta confesión. Habla ahora la doctora Gisela von Boveser. En noviembre de 1690, cuando Sor Juana cumplió 39 años, se publicó en Puebla un impreso titulado por su editor como Carta Atenagórica. Este contenía un ensayo de reflexión teológica escrito por ella. En él analizaba cuál sería la mayor fineza de Cristo, refutando a un muy popular sermón del sacerdote jesuita portugués Antonio Vieira. Aquel había afirmado que el mayor regalo de Dios, la mayor prueba de su bondad, es decir, su mayor fineza, fue conceder al género humano el poder amarnos los unos a los otros. Sor Juana, en cambio, sostuvo que la mayor fineza de Cristo fue concedernos la libertad de elección. La carta atenagórica venía con un prólogo. Este era la hoy famosa misiva firmada por una tal Sor Filotea de la Cruz, quien en realidad era el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, y quien, además, había mandado imprimir la obra y financiado la publicación. Aunque no fue difícil descubrir quién realmente se escondía detrás del seudónimo de Sor Filotea, mucho se ha especulado a lo largo de los siglos sobre las razones que tuvo el obispo de no haber firmado con su propio nombre. Algunos imaginaron que fue por un pleito que tenía con el entonces arzobispo de México, Francisco de Aguiar y Seijas, y que el obispo utilizó a Sor Juana para humillarlo, ya que él era admirador de Antonio Vieira, el sacerdote refutado por Sor Juana en la carta atenagórica. Otros, en cambio, consideran que el obispo poblano, que era un cercano amigo de la monja, un promotor de la teología mística y además un importante patrocinador, confesor y orientador de muchas religiosas, firmó como Sor Filotea, pues no pretendía aleccionar a Sor Juana desde su poderosa posición pastoral, sino como un amigo y admirador, como alguien que la comprendía y por lo tanto, como correspondía a la época, se preocupaba por la salvación de su alma.
A mí me parece que para él resultaba contradictorio publicar el ensayo teológico a la vez que reprender a Sor Juana por su actividad literaria. Él promovía el ideal femenino de sumisión, renuncia y sacrificio y trataba de imponerlo a las mujeres, pero a la vez estaba interesado en dar a conocer el brillante escrito en Europa y así demostrarles a los europeos la existencia de notables ingenios en América, como él mismo aclaró a la monja en una carta que le escribió posteriormente. Pero volvamos al prólogo que el obispo escribió a la carta atenagórica. En él comienza elogiando a Sor Juana por su inteligencia, su sabiduría y la claridad en la exposición de sus ideas. Dice que incluso el propio Vieira podía llenarse de gloria por haberse visto impugnado mediante los argumentos que ella expone. Pero después de estos elogios, desaprueba la obra literaria de ella y la censura en un tono severo. Le pide que ella le corresponda mejor a Dios por todos los talentos que había recibido de él y le reprocha dedicar demasiado tiempo a las letras profanas. Como él dice, a aprender las ciencias curiosas y las rateras noticias de la tierra, es decir, ocuparse de cosas mundanas. La publicación de la Carta Atenagórica puso a Sor Juana al centro de las discusiones por varios frentes. Por una parte, hubo varios teólogos que consideraron que era una pieza maestra, algo admirable para una mujer autodidacta. Para otros, en cambio, era una afrenta haber refutado a uno de los teólogos más populares y reconocidos de la época, siendo ella una monja sin estudios universitarios. Pero también era un escándalo porque la reprimenda de Sor Filotea a Sor Juana era cierta en los términos de ese mundo y tiempo. Ella había descuidado, tal vez demasiado, sus responsabilidades como religiosa, como cristiana, y por supuesto, considerando lo que se esperaba de ella, como mujer. ¿Coincidía Sor Juana o no con estas preocupaciones? 3 meses después, en medio de esta polémica suscitada por la Carta Atenagórica, Sor Juana decidió responder al obispo Santa Cruz mediante una extensa carta, la llamada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En esta misiva, ella le abrió su corazón y le confió sus conflictos. Se mostró muy agradecida con él por la publicación. Era lógico que el obispo, la segunda figura más importante de la Nueva España, le publicara a una monja un escrito, pues para ella fue un enorme halago. Pero a la vez le reveló que estaba confundida por las severas críticas que había suscitado entre quienes no estaban de acuerdo en que una monja autodidacta escribiera teología. Le confesó que desde hacía muchos años ella vivía en conflicto porque su, como ella le llamaba, inclinación a las letras, es decir, su desmedida y desenfrenada atracción por el estudio y la escritura, absorbían todo su tiempo libre y la alejaban de lo que debería ser su principal vocación, la de religiosa. Relató numerosos pasajes de su vida mediante los cuales demostró que esta inclinación surgió en ella desde muy pequeña y que fue el principal motivo de su existencia. A la vez de exponer sus intereses y sus preocupaciones sobre su actuar como monja, defendió frontalmente su derecho y capacidad a pensar, a escribir, a saber y a leer, en tanto mujer y cristiana, y en general defendió este derecho para todas las mujeres. Desde la mirada contemporánea resulta irresistible ver modernidad en ese texto de Sor Juana. Incluso una de sus primeras biógrafas de este tiempo, la estadounidense Dorothy Jones, lo encuentra anacrónicamente feminista. Y por esa razón, la respuesta a Sor Filotea se cuenta dentro de los escritos más atesorados de las letras mexicanas y a su autora, más allá de su talento literario, dentro del Panteón Nacional de Personas Ilustres. Y como además Sor Juana decidió desaparecer de la esfera pública un par de años después, resulta igualmente irresistible imaginar esta decisión como una consecuencia de todo esto. Para colmo, Sor Juana murió apenas otro par de años después de esta reclusión, lo cual encendió aún más estas elucubraciones.
Si bien el escándalo fue real e incluso se supo después que la Inquisición abrió un proceso secreto contra uno de los sacerdotes que defendieron la Carta Atenagórica, Gisela y otros sorjuanistas nos piden considerar, también, que a pesar de esa modernidad vista en Sor Juana, ella no ha dejado de ser una mujer de su tiempo. La misma respuesta a Sor Filotea y muchos otros elementos presentes en su vida y obra nos permiten vislumbrar que la decisión de su retiro fue orientada por sus propias ideas y convicciones como religiosa, y sobre todo ante la noción de que la hora de su muerte podría no estar muy lejos. Para intentar comprender su decisión, es preciso analizar con mayor detenimiento el ambiente de ese entonces, pero primero vale la pena regresar brevemente a preguntarnos ¿quién era Sor Juana antes de 1691? ¿Cómo era su relación con la sociedad de su tiempo? ¿Cuáles eran sus visiones sobre la fama, sobre su fe, sobre su alma, sobre sí misma? ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Muchos aspectos de la vida de Sor Juana son muy conocidos, pero conviene aquí retomar algunas ideas que funcionan para entender el peso de esta decisión al final de su vida. Ella nació en 1651 con el nombre de Juana de Azuaje, aunque se conoció a partir del siglo XX como Asbaje. Realmente la conocemos así por decisión de Amado Nervo, uno de sus biógrafos contemporáneos. Creció en Nepantla, un pueblo situado en medio de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como en la cercana hacienda de su abuelo en Panoaya, en lo que hoy es el oriente del Estado de México. Por ser mujer, provinciana e hija ilegítima de padres con recursos limitados, tenía posibilidades muy restringidas para desarrollarse intelectualmente, como la mayoría de las mujeres de su tiempo y condición social. Sin embargo, ella venció innumerables obstáculos y logró determinar el curso de su vida, llegando a ser una de las mujeres más famosas de su tiempo, no solo en la Nueva España, sino que también en la Vieja España, es decir, en la España de la península ibérica, así como en muchos otros países, tanto de América como de Europa. Desde niña se mudó a la Ciudad de México con unos tíos y a los 13 años consiguió incorporarse a la corte de los virreyes marqueses de Mancera. Ahí, de acuerdo con Diego Calleja, su biógrafo, se convirtió en la muy querida de la virreina, la ilustre Leonor Carreto. La fama literaria de Juana comenzó a lucir desde entonces. Sus primeros poemas que conocemos son a partir de ese momento. Durante su estancia en la corte tomó la decisión de convertirse en religiosa, al parecer aconsejada por los propios virreyes. Era muy común que las mujeres de la clase alta, a la que ahora pertenecía por su vida cortesana, que no se sentían atraídas por el matrimonio como era su caso, eligieran este camino. Fue también por esos días en los que la joven conoció al jesuita Antonio Núñez de Miranda, una personalidad muy importante en varios ámbitos políticos y religiosos de la Nueva España, quien se convirtió en su confesor. Bajo su guía, en 1667, a los 16 años, imagínense qué chica era, ella ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas de San José, donde tomó el nombre de religiosa de Sor Juana Inés de la Cruz, que usó para el resto de su vida. San José era uno de los conventos más estrictos de México. Ahí la vida era dura, realmente dura. Extrema pobreza, largas horas de oración y trabajos domésticos, ayunos, penitencias y flagelaciones. El contacto con el exterior era mínimo y las relaciones personales dentro del convento estaban reguladas hasta en los detalles más íntimos. Sin embargo, su estancia en el convento carmelita fue breve. A los 3 meses, su salud se quebró. Los médicos concluyeron que su complexión
no era apta para los rigores de aquella vida. Sin embargo, ella dijo que lo que no pudo soportar fue vivir sin libros y sin estudio, y ante la falta de actividad intelectual, aumentaba su necesidad de desarrollarla. Pensé yo que huía de mí misma, pero, miserable de mí, trájeme a mí, conmigo, y traje mi mayor enemigo en esta inclinación a las letras que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el cielo, pues de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí que la privación es la causa del apetito. El 28 de noviembre, con 16 años, pudo salir del convento de San José, ya que todavía no había profesado, pero no abandonaría la vida religiosa. En febrero de 1668, ingresó ahora al convento de San Jerónimo, una institución de lo que llamaban un suave yugo, donde además de cumplir con sus obligaciones religiosas, tenía tiempo libre para desarrollar su intelecto. Allí, después del noviciado, profesó como monja jerónima un año después, en 1669, en una ceremonia fastuosa organizada por su confesor Núñez de Miranda. Pero a pesar de ese lujo mundano, el significado era el mismo. La comunidad la recibía como si fuera su entierro, como quien muere para el mundo. Desde 1669 y hasta su muerte, Sor Juana permaneció en el interior de San Jerónimo, donde desarrolló su carrera literaria y absorbió un conocimiento en todas las disciplinas que se practicaban en la época. Aunque nunca más volvió a pisar la calle, interactuó de manera intensa con el mundo exterior, a través de la correspondencia y de visitas, mismas que recibía en los locutorios del convento, así como de intercambio de libros y de objetos. A diferencia de muchas religiosas que eran apoyadas económicamente por sus familias, Sor Juana solo obtuvo ayuda limitada de la suya, como la donación de una esclava que le dio su madre. La parte sustancial de sus ingresos provino de su propio trabajo literario. Escribía obras por encargo, tanto para distintas instituciones eclesiásticas novohispanas, por ejemplo las catedrales de México y de Puebla, así como para la corte y otros potentados, mediante las cuales financió su subsistencia dentro del convento. Fue una de las pocas mujeres de su tiempo que logró formar un patrimonio propio, mismo que administró con gran diligencia, haciéndolo crecer de manera considerable. Podríamos decir que al final de su vida realmente fue una monja rica. Desde su incorporación al convento de San Jerónimo y hasta la publicación de la Carta Tenagórica, poco más de 20 años después, la obra y la vida de Sor Juana pasó por diferentes etapas y mecenazgos. En la década de 1670, por ejemplo, contó con el auspicio de Fray Payo Enríquez de Rivera, arzobispo y también virrey interino. Más adelante, en la década de 1680, Sor Juana desarrolló una de las amistades más importantes de su vida, aquella con la virreina María Luisa Manrique de Lara, la condesa de Paredes. Fue ella quien la catapultó a la fama. Es en este tiempo, el periodo del virrey Marqués de la Laguna y su esposa María Luisa, en el que Sor Juana parece alejarse más del ideal de la vida religiosa, ya que gran parte de su tiempo lo dedicaba a actividades mundanas. Esto molestó a su confesor Núñez de Miranda, quien dejó de confesarla y la remitió con alguno de sus allegados. Al terminar el periodo de los Marqueses de la Laguna, María Luisa decidió llevar la obra de Sor Juana a España y promover su publicación. Así nació Inundación Castálida, el primer volumen de sus escritos, impreso en Madrid en 1689. Este libro tuvo un éxito inmediato en la península española. Los poemas que contiene abordaban una diversidad de temas, desde loas a la realeza y a la nobleza virreinal, hasta reflexiones sobre el amor, el paso del tiempo y sus propias inquietudes personales. También incluía composiciones más íntimas, donde ella exploraba sentimientos como la ilusión, el desengaño y la angustia ante la crítica que empezaba a recibir por su labor intelectual.
En los años siguientes su producción siguió creciendo. En 1690, la Catedral Metropolitana de México imprimió su auto sacramental El Divino Narciso, mientras que en España se publicó una nueva edición de Inundación Castálida, ahora titulada Poemas de la única poetisa americana. En 1692 se publicó en Sevilla el segundo volumen de sus escritos, gracias nuevamente al impulso de la ex virreina y de otros aliados. Este volumen incluía poesía sacra, autos sacramentales y sus destacadas comedias teatrales. Su obra se difundió ampliamente por el Imperio Español y con el tiempo ella fue comparada con los más grandes poetas del Siglo de Oro, como Lope de Vega, Calderón, de la Barca y Quevedo. Su condición de mujer y su origen obispano hicieron que su figura adquiriera un aire de exotismo y admiración. De ahí que la llamaron la 10ª musa y el Fénix de América. Si bien escribía mucho sobre temas religiosos, siempre llamó la atención la otra diversidad de asuntos. No era nada extraño que las religiosas escribieran. Sin embargo, lo habitual es que se tratara de diarios espirituales, villancicos y oraciones. Pero Sor Juana escribía de muchas materias y esto producía algunas ansiedades en su tiempo y también en ella misma. Atendiendo a estas críticas, en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, dijo que nada de lo que había escrito lo había hecho por gusto salvo un papelillo que llaman el sueño. Con esta fórmula quiso ella distinguir el poema, considerado por muchos y tal vez por ella misma como su obra cumbre. Y es que ciertamente es un testamento tanto de sus capacidades poéticas como de su intelecto, pues en él desarrolla la idea e imposibilidad por saberlo todo, por comprenderlo todo. Pero ante esta imposibilidad, Sor Juana no ofrece ninguna salida, ni siquiera la fe. Algunos sorjuanistas pasan por alto que, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, líneas más adelante, Sor Juana mencionó otras 2 obras más que fueron impresas no solo con su consentimiento, sino con gusto: los ejercicios de la Encarnación y los ofrecimientos a la Virgen de los Dolores, editados de manera anónima. Estas obras, dirigidas a un público general, especialmente a otras religiosas, se referían a prácticas religiosas tales como reflexiones, rezos y ejercicios espirituales encaminados a ejercitar la fe y conseguir la salvación. Su contenido comprueba que Sor Juana estaba preocupada por la propia salvación de su alma y compartía las ideas de su tiempo sobre la vida terrenal y la vida eterna. Creía que la estancia en la tierra solo era un paso para la verdadera realización de los seres en la vida eterna del más allá. Allí las almas de los buenos cristianos gozarían las delicias del cielo, mientras los pecadores sufrirían las penas del infierno. Asimismo, a través de los ejercicios y oraciones que propone en estas 2 obras, se observa que ella compartía la idea que el sufrimiento era una de las formas más seguras de lograr la salvación del alma, por lo que propone diversas penitencias a los ejercitantes. En cualquier caso, la fama y el reconocimiento le trajeron inquietudes a Sor Juana. Su obra profana, su cercanía con figuras influyentes y su papel como intelectual la diferenciaban de la mayoría de las mujeres de su tiempo, lo que generó críticas y cuestionamientos. Los sectores más conservadores la consideraban un mal ejemplo, mientras que ella misma temía que tanto elogio la llevara a la soberbia. En su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, como decíamos al inicio, comparó las alabanzas con las puntas de una lanza, pues sentía que podían arrebatarle la vida y hacerla olvidar que todo talento es un don divino por el cual debía rendir cuentas. Su éxito, paradójicamente, se convirtió en una carga, un dilema que la acompañó hasta el final de su vida. Es así que llegamos a ese año de 1690, la publicación de la Carta Atenagórica y el eventual retiro de Sor Juana. Vamos a una pausa y volvemos.
Este podcast forma parte del programa Comunicación Pública de la Historia del Instituto de Investigaciones Históricas, que cuenta además con una serie editorial dirigida a públicos amplios y a estudiantes de los niveles medio superior y superior. Visita el sitio históricas.unam.mx y entra a la sección Comunicación Pública de la Historia para conocer nuestros títulos y adquirirlos. En el mismo sitio encontrarás la sección Cajón de Historias, con otros proyectos del programa, como el blog Los Días de la Nueva España, una mirada a la vida cotidiana del mundo novohispano a través de los diarios de sucesos notables. Continuamos. Señora y Madre nuestra, os suplicamos nos deis esfuerzo y valor para morir a las cosas del mundo y vivir solo en el Señor, para que en llegando la precisa y temida hora de la muerte nos haya percibidos. Y confortados con vuestra intercesión, tengamos valor y conformidad para pasar aquel estrecho paso que esperamos en la misericordia de vuestro Hijo y vuestra protección, sea para pasar a mejor vida, donde vivís y reinás para siempre. Este rezo a la Virgen María, que escribió Sor Juana como parte de sus ofrecimientos a la Virgen de los Dolores, refleja con claridad su preocupación por la muerte y la vida eterna. La angustia por resultar condenada eternamente al infierno se manifiesta desde su juventud. En la década de 1670 escribió un romance dirigido al entonces arzobispo y virrey Fray Payo Enríquez de Rivera, en el que le habla de su salud frágil y le relata el miedo que sufrió cuando enfermó gravemente de tabardillo, una enfermedad de fiebres altas que la hizo encarar la muerte. Muchas personas morían en ese tiempo de tabardillo. Hay que resaltar que en este romance la propia Sor Juana describe un suceso sobrenatural al hablar de una visita que le hizo Dios mismo. Dice Sor Juana: Yo, Señor, ya lo sabéis, he pasado un tabardillo, que me lo dio Dios y que Dios me lo haya recibido, donde con las critiqueces de sus términos impíos, a ardor extraño cedía, débil el calor nativo. En fin vino Dios a verme, y aunque es un susto muy fino, lo que es para mí mayor, el hilo a verse me hizo. Esperaba la guadaña, todo temor, los sentidos, todo confusión el alma, todo inquietud el juicio. Pero volvamos pues a los tiempos de la Carta Tenagórica y a ese tiempo en el que Sor Juana decidió recluirse. Hablamos del periodo que va de 1690 a 1692, y en el que si bien muchas cosas estaban ocurriendo en la Ciudad de México, parece que lo fundamental en su decisión han sido sus propias circunstancias. Algunos sorjuanistas han apuntado que en este tiempo creció un clima de intolerancia a partir de un importante y conocido motín popular que ocurrió el 8 de julio de 1692. En aquella época se interpretaban estos acontecimientos como castigos divinos, y en la mentalidad religiosa de la Nueva España, las monjas jugaban un papel crucial en la protección de la sociedad frente a la ira de Dios. Para las jerónimas, esto significaba reforzar sus oraciones y sus mortificaciones. Es posible que Sor Juana, ante este panorama, reflexionara sobre su propia vida y su relación con lo divino. En ese mismo año, y probablemente para estos mismos fines, el arzobispo de México emitió un decreto que endurecía la clausura de los conventos femeninos, limitando severamente su contacto con el exterior. Y si bien estas circunstancias deben tomarse en cuenta, no sabemos qué tanto afectó esto a Sor Juana. Es posible que la presión creciente la llevara a distanciarse de sus actividades mundanas y reforzar su compromiso con la vida religiosa. En todo caso, Gisela von Bebeser nos pide considerar, más bien, otros elementos que también formarían parte de la decisión de Sor Juana, pero como un acto autónomo y de una católica convencida. Uno de ellos es la publicación de la vida de Catarina de San Juan, la famosa China poblana. En esos mismos años, el alto clero novohispano impulsaba la canonización de Catarina de San Juan, quien fue una esclava manumisa, es decir, liberada, de origen asiático, que había llevado una vida de extrema austeridad y penitencia.
Por su origen oriental y por haber vivido en Puebla, era conocida como la China poblana. Ella, siendo una iletrada, perteneciente a los estratos sociales más bajos, había vivido más acorde con el ideal de pobreza, obediencia y castidad proscrito para las monjas que la propia Sor Juana, orientada hacia lo mundano. Muy probablemente Sor Juana tuvo en sus manos un ejemplar de cada uno de los 3 tomos de una extensa biografía sobre Catarina, escrita por Alonso Ramos, pues fueron editados en esos mismos años, es decir, entre 1689 y 1692, se publicaron en la imprenta que utilizaba el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y fueron impulsados por Antonio Núñez de Miranda, es decir, el antiguo confesor de Sor Juana. En suma, en esos años resulta casi imposible pensar que ella no los haya conocido, pues estaba enterada de todo lo que se publicaba en esa época e incluso había costumbre de que le mandaran por parte de las editoriales las novedades. Y es que en realidad lo que pasa es que Catarina de San Juan representaba el ideal femenino promovido por la Iglesia, la humildad, la obediencia y la renuncia al mundo. El propio Núñez, quien había tenido a Catarina de San Juan como una de sus confesadas, en un largo escrito, la llamada Carta Preocupativa, editada a modo de prólogo en la obra, ponderaba sus virtudes y la consideraba una santa. En contraste, Sor Juana, con su intelecto brillante y su escritura crítica, desafiaba esta visión. La rivalidad simbólica entre ambas figuras puede haber servido como un recordatorio de su propia posición. Según Ramos, Núñez de Miranda y otros clérigos que participaron en la biografía sobre Catarina, esta última ya se había ganado un sitio en el cielo, dada su sacrificada vida. Sor Juana, sin embargo, sería vista como una pecadora o como una mujer digna de salvación. ¿Con su estilo de vida llegaría al cielo o tendría que sufrir eternamente en el infierno? Esas eran preguntas que ella misma se hacía. En un mundo donde la obediencia y la humildad eran las únicas cualidades aceptables para una mujer, especialmente una monja, su brillantez y su independencia la hacían vulnerable, no solo frente a la sociedad, sino y sobre todo ante Dios mismo. En ese contexto, no es difícil imaginar a una Sor Juana católica preocupada por no haber cumplido cabalmente con los votos que había prometido a Dios al momento de profesar. Preocupada también, como dijo en su respuesta a Sor Filotea, por la soberbia y las alabanzas que, como decíamos, la distraían, tendría que tomar una decisión radical, pero sobre todo, una decisión que fuera suya. Amante dulce del alma, bien soberano a que aspiro, tú que sabes las ofensas, castigar a beneficios. Divino imán en que adoro, hoy que tan propicio os miro, que me mimáis la osadía de poder llamaros mío. Hoy que en unión amorosa pareció a vuestro cariño, que si no estabais en mí, era poco estar conmigo. Hoy que para examinar el afecto con que os sirvo, el corazón en persona, habéis entrado vos mismo. En febrero de 1693, Sor Juana se retiró de la esfera pública e inició una vida de penitencia con la finalidad de obtener el perdón de sus pecados y ganarse el cielo. Habían pasado 2 años de su respuesta a Sor Filotea de la Cruz y por un hallazgo reciente en la Biblioteca Palafoxiana, sabemos de al menos otros 2 intercambios con el obispo Fernández de Santa Cruz, que dan testimonio de la conversación iniciada entre ambos a propósito de este retiro. Una de estas cartas ya la hemos aludido, aquella en la que Santa Cruz le dice que imprimió la carta tenagórica para dar a conocer su ingenio. Sor Juana tenía ya más de 40 años, y aunque eso pudiera parecernos una edad temprana, su condición enfermiza y las expectativas de la época probablemente le hicieron sentir la cercanía de la muerte.
En esos 2 años, Sor Juana arregló sus finanzas personales, invirtió su capital en el propio convento de San Jerónimo para poder vivir de sus rentas y no necesitar hacer trabajos para subsistir, y le garantizó un sustento y un hogar al interior del convento a su sobrina Isabel, que también había profesado ahí. Esto también forma parte de su preparación. Arreglados sus pendientes terrenales, ese febrero de 1693, Sor Juana estaba lista para algo más que eso: llamar de vuelta a su antiguo confesor, saldar las cuentas espirituales. Fue una decisión sorprendente. Hablamos de nuevo del jesuita Antonio Núñez de Miranda. Sí, el mismo que años antes la había reprendido, el mismo que había intentado someterla a la estricta obediencia y al que Sor Juana desobedeció. Ante su negativa inicial, Sor Juana, con humildad, logró que intercediera por ella y finalmente él aceptó regresar a su lado y guiarla durante el último trayecto de su vida. Desde una perspectiva contemporánea, este acto puede parecer un retroceso. ¿Por qué someterse a una figura que representaba aquello de lo que había elegido apartarse? Pero para ella fue una clara intención de volver prioritario lo que en otro tiempo había soslayado. Era pues una manera de reiniciar su vida monástica, de reparar los años en los que se había apartado del ideal de monja perfecta que ahora aspiraba a encarnar. Bajo la dirección de Núñez, Sor Juana adoptó un modelo de espiritualidad basado en la teología mística. De acuerdo con este, una monja debía someterse sin reservas a sus superiores, renunciando a cualquier deseo propio. La obediencia era la virtud suprema, una entrega total, comparable, en palabras de Núñez, a la del esclavo con su amo, el hijo con su padre, la esposa con su marido. Y Sor Juana, decidida a expiar sus faltas, se adhirió a este ideal con fervor. Lo primero que hizo fue una confesión general. Pasó 3 días enteros revisando su vida, escudriñando su conciencia, nombrando cada falta, por pequeña que fuera, cada descuido, cada acto de autosuficiencia. ¿Qué pecados habrá enumerado? No lo sabemos con certeza, pero podemos imaginar que en esos 3 días se habrá culpado de haber descuidado su papel como monja y de no haber cumplido con rigor los votos a los que se había comprometido al profesar, los de obediencia, castidad, clausura y pobreza. Una vez concluida su confesión, escribió con su propia sangre una súplica dirigida al tribunal divino. En ella se declaró culpable de graves, enormes y sin iguales pecados. Sin indulgencia, se consideró indigna de perdón, más pecadora que un pagano, y temió que su condena al infierno ya estuviera dictada. Pero aún tenía esperanza. Apeló a la misericordia de Dios, a la intercesión de la Virgen y de los santos y los ángeles. Y para sellar su compromiso, se sometió a un nuevo noviciado, como si volviera a empezar su vida en el convento desde cero. Así, en un acto simbólico, renunció a su condición de monja profesa para someterse nuevamente a un año de noviciado bajo la estricta guía del confesor. Pretendía ahora sí ser una monja perfecta, y con ello dejó atrás a la poeta, a la intelectual, a la mujer que desafió al mundo con su pensamiento. Sor Juana, en su búsqueda de la perfección cristiana, siguió el camino de la ascesis más rigurosa. Durante su año de noviciado voluntario, no bastaron las disciplinas, los ayunos y el cilicio, esto es, unas cadenas de hierro que van ceñidas al cuerpo para mortificarlo. La verdadera renuncia estaba en el desprendimiento total.
Su amor por el conocimiento, que durante años había sido su mayor deleite, se convirtió en el obstáculo que debía vencer. Esa era la costumbre a la que se refería en el poema con el que iniciamos este episodio. Así, con dolorosa determinación, se deshizo de su biblioteca, aunque luego de su muerte fue hallado un estante con 180 libros. En todo caso, se libró también de sus instrumentos matemáticos y musicales, e incluso de los regalos que le habían hecho personajes ilustres. Solo dejó algunos libros de devoción, cilicios y disciplinas. Lo demás lo entregó al arzobispo para ser vendido en beneficio de los pobres. Diego Calleja, su biógrafo, y con quien mantuvo un intercambio epistolar, escribió que esta fue la mayor amargura de Sor Juana, aunque su semblante no lo mostró. Su vida ya no le pertenecía. Se había ofrecido por completo como un holocausto a Dios, según el ideal de Núñez de Miranda. Después de un largo año de penitencia y reclusión, el 8 de febrero de 1694, a los 25 años de haber ingresado al convento de San Jerónimo, Sor Juana Inés de la Cruz ratificó su profesión y sus votos de castidad, obediencia, clausura y pobreza. Además, añadió un quinto voto, el del compromiso de creer y defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este voto, que desde 1686 se había vuelto obligatorio para las jerónimas, respaldaba una creencia teológica que en aquel entonces seguía siendo objeto de debate dentro de la Iglesia, pero que justamente era apoyado por su convento. Como parte de su ratificación, Sor Juana dejó constancia de su juramento en el libro de profesiones de su convento. Ahí también escribió que, llegando el momento de su muerte, se anotaran la fecha y el año, y solicitó que sus hermanas religiosas oraran por ella, es decir, oraran por su alma, que entonces ya estaría en el más allá. En un gesto de humildad característico de la época, se autodenominó la peor del mundo, una expresión que hoy puede parecer extrema, pero que en su tiempo era común entre quienes buscaban combatir la soberbia y alcanzar la gracia divina. 10 días después, el 17 de febrero, reforzó su compromiso con un escrito titulado Docta Explicación del Misterio y Voto que hizo de defender la purísima concepción de Nuestra Señora. En este documento se declara la más mínima de las esclavas de la Virgen y jura defender su concepción inmaculada con todo su ser. Dice que está dispuesta a derramar su sangre. Convoca como testigos a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y a un grupo de santos que resulta revelador. San José, San Jerónimo, Santa Paula, San Ignacio de Loyola, Santa Rosa de Lima y Felipe de Jesús, entre otros. Un mes después, el 5 de marzo de 1694, Sor Juana dio otro paso para lograr una buena muerte, al escribir, también con su sangre, una protesta de fe católica. En este documento reafirma su creencia en la Santísima Trinidad, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en todo lo que establece la Iglesia Católica. Se compromete a obedecer sus determinaciones hasta la muerte y asegura que preferiría entregar su vida antes que dudar de la fe. Además, manifiesta su intención de confesarse antes de morir, dejando claro que, aun si su muerte llegara en forma repentina, su voluntad era arrepentirse de sus pecados y obtener el perdón divino. Estos documentos muestran a una Sor Juana plenamente consciente de su destino y profundamente preocupada por la salvación de su alma. También revelan su confianza en el poder intercesor de la Virgen María y su deseo de asegurarse hasta el último momento de que su fe quedara sellada para la eternidad.
En aquella época existía el pavor de morir sin poder confesarse, porque al no obtener el perdón de los pecados, en ese último momento, creían que había riesgo de que la persona tuviera que padecer eternamente en el infierno. Después de una vida dedicada a las letras, al conocimiento y a la sabiduría, después de una participación abierta en la esfera pública de su tiempo, Sor Juana quedó lista para una buena muerte. Y no tuvo que esperar mucho. Sor Juana murió el 17 de abril de 1695. Su confesor, Núñez de Miranda, había fallecido ya un par de meses antes. Pareciera que la poeta novohispana lo siguió en la muerte. Sor Juana soportó con paciencia los rudimentarios tratamientos médicos de la época, y en sus últimos momentos recibió los sacramentos con fervor. Según el relato de Calleja, hasta su último aliento sostuvo en sus manos una imagen de Cristo y de la Virgen. Finalmente falleció a las 4 de la mañana. El funeral de Sor Juana estuvo a la altura de su renombre y el sermón fúnebre estuvo a cargo de Carlos de Sigüenza y Góngora, reconocido intelectual y amigo de la monja. En su libro Paraíso Occidental, Sigüenza había dejado ver su admiración por las prácticas ascéticas y el sacrificio religioso como medios para alcanzar la santidad. En este sentido, Sor Juana, al renunciar a la literatura y entregarse a la vida conventual, fue vista como un ejemplo de virtud. El tercer volumen de su obra, titulado Fama y Obras Póstumas, publicado en 1700, también nos ofrece testimonios sobre cómo sus contemporáneos interpretaron su muerte. Diego Calleja la elogia por haber logrado una buena muerte y enfatiza su renuncia a la vida intelectual como un acto de entrega a Dios. La describe como una mujer que, en sus últimos años, se sometió a ayunos y penitencias, alejándose de las vanidades del mundo. Los panegíricos de la época coinciden en que Sor Juana encontró la salvación eterna a través de su sacrificio. Poetas y clérigos destacaron su virtud y su desdén por lo mundano, resaltando su fe por encima de su genio literario. Incluso en el retrato que se le encargó en 1714, casi 2 décadas después de su muerte, la cartela que lo acompaña subraya su capacidad de saber morir como su mayor logro. Aunque actualmente, en retrospectiva, podemos debatir hasta qué punto la renuncia de Sor Juana obedeció a una decisión enteramente personal, no hay registros de que haya sido forzada u obligada. Para sus contemporáneos fue un acto voluntario y la admiraron por ello. Si bien algunos lamentaron que abandonara la escritura, entendieron que para ella la salvación era más importante que cualquier éxito literario. Lo que sí sabemos es que Sor Juana nunca imaginó la trascendencia que su obra tendría en el futuro. Se consideraba una ignorante mujer, debido a que fue autodidacta y que no tuvo oportunidad de estudiar formalmente y porque no alcanzó la meta que se propuso de lograr abarcar un conocimiento universal. No creyó que su legado literario fuera de gran importancia. Hoy, siglos después, su voz sigue resonando, no solo como la de una gran escritora, sino como la de una mujer que desafió los límites impuestos a su tiempo y como una mujer que decidió los pasos que dio en su vida. Llegamos así también al final de este episodio. Esperamos haber aportado nuevos elementos para entender esta polémica decisión de Sor Juana. Tal vez fue, como dicen algunos, forzada a su reclusión, pero también son importantes 3 cosas: el sustento en las fuentes, un conocimiento amplio de su obra y, sobre todo, acercarse lo mejor posible a las circunstancias estudiadas. El riesgo de no hacerlo es que, por buscar opresión en todas partes, no reconozcamos que la libertad de elección que defendía Sor Juana en su carta tenagórica como la mayor fineza de Cristo, podría incluir también la de elegir una buena muerte en los términos y formas en los que ella misma y su tiempo la comprendían.
A través de esta narración hemos querido mostrar en Sor Juana a una mujer autónoma y rectora de su vida dentro de su propio contexto. Conoce más episodios y todas nuestras actividades y publicaciones visitando nuestro sitio y nuestras redes sociales. El guión del episodio La decisión de Sor Juana fue realizado por José Ignacio Lanzagorta bajo la coordinación de Gisela von Boveser. En la locución nos apoyaron Gisela von Boveser, Miriam Izquierdo y José Ignacio Lanzagorta. El diseño sonoro, la edición y la musicalización estuvieron a cargo de Andrés Tulcanazo. La dirección de grabación fue de Pedro Marañón Hernández y la producción general de Mari Carmen Sánchez. Además participaron Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Claudia Arriaga Hernández en la programación web. Los esperamos en el siguiente episodio de Históricas. Hasta pronto.